Shalom para todos, que el Eterno les bendiga de una manera muy especial. En este video, hermanos, estoy mostrando con las escrituras y a través de la historia el castigo para las 10 tribus perdidas, conocidos como la casa de Efraín o el reino del norte, las 10 tribus que fueron llevadas cautivas a Asiria y después fueron esparcidas hacia los 4 puntos del planeta Tierra. A través de todas las escrituras y a través de la historia nos está dando el código del año 2008. En el año 2008 es cuando esta escritura, cuando el castigo para la casa de Israel o las ovejas perdidas, se cumplió el castigo en el año 2008. Por eso está viendo este despertar de las raíces hebreas, de que ahora cierto grupo de personas de cualquier parte del mundo están empezando a usar tzitzit, al talit, tocar el shofar, tratar de aprender todo desde el punto de vista hebreo. Y ahora sabemos que ya no somos parte de las iglesias, sino que somos parte de la casa de Israel. Les pido que se queden hasta el final de este video y a través de todas las escrituras vamos a ir mirando hasta que lleguemos al año 2008. ¿Por qué fueron llevadas cautivas? ¿Cuándo fueron llevadas cautivas? ¿Cuántos años iban a ser llevadas cautivas? Pero todo a través de las escrituras y a través de la historia. Les pido que se queden hasta el final de este video. A continuación vamos a comenzar por entender las dos casas, la casa de Israel y la casa de Judá. Muy bien, hermanos, antes de empezar este estudio de las Sagradas Escrituras para entender las dos casas, la casa de Israel y la casa de Judá, y el castigo que se le dio a la casa de Israel, me gustaría que pusiéramos unas bases, un fundamento, el cual está en el libro de Hechos 4:19 y Hechos 5:29. Antes de estudiar las escrituras, a mí me gusta todo el tiempo leer estos dos pasajes de la Sagrada Escritura. En Hechos 4:19 dice: Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: Juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios. Está hablando con un grupo de hombres y le está diciendo que si es justo delante de Dios obedecer a los hombres antes que a Dios. Ese es Hechos 4:19. Y en Hechos 5:29 nos dice: Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, esta es la palabra de Dios. La Biblia se le llama, y es la palabra de Dios. Entonces aquí dice ciertas cosas que Dios nos está hablando, que Dios le está hablando a su creación, a los seres humanos. Por ejemplo, aquí dice que debes de guardar el sábado. Pero viene un ser humano, viene un hombre, cualquiera que sea, llámese como se llame, apóstol, papa, pastor, sacerdote, como quiera llamarse esta persona, y te dice: no, el sábado ya está abolido, ahora tienes que guardar el domingo. Aunque sea, esto es una blasfemia, y es una mentira, y es antibíblico. En ninguna parte de las escrituras dice que Dios cambió el sábado por el domingo. Pero entonces cualquier hombre, tú lees en las escrituras en Éxodo 20 y a través de todas las escrituras desde Génesis a Apocalipsis cómo Dios está hablando de que debes de guardar el sábado. Viene un ser humano y te dice que no, que ahora es el domingo, y la gente dice: oh sí, amén, aleluya, gloria a Dios. Te dice también las escrituras que debes de guardar las fiestas del Eterno, pero viene otro personaje y te dice: no, eso ya está abolido, ahora guarda Navidad, Halloween, Día del amor y la amistad, día de la mamá, del papá, del perro, del gato, del tío, del abuelo, de cualquier cosa. Y la gente dice: oh sí, amén, amén, eso ya está abolido. Todo lo que el Eterno dice, el hombre viene y te dice: no, es que eso ya está abolido. Jesús en Mateo 5:17 dijo: no piensen que he venido a abolir la Torá ni los profetas, no he venido para abolir, sino para cumplir. Después viene un hombre y te dice: no, es que Jesús era un mentiroso y en realidad él vino a abolir la Torá y los profetas, pero él dijo que no. Entonces, al momento en que el Mesías es un mentiroso, ya no está clasificado como Mesías, ya no está calificado. Ya tiene que ser, estamos en pecado porque el Mesías no puede expiar nuestros pecados porque era un mentiroso y él no debía de tener pecado, según estos hombres. Ahora, según las escrituras, Jesús no vino a abrogar ni la Torá ni los profetas, y no vino.
Entonces vamos a pasar al siguiente pasaje para empezar a entender este concepto de las dos casas de Israel, el castigo que se le dio a las 10 tribus perdidas, cuándo se cumplió y en qué año pudimos empezar a regresar. Voy a borrar esto y vamos a empezar por entender a las 12 tribus, quiénes son, cómo se llamaban a continuación. Muy bien, hermanos, sabemos que Dios hizo un pacto primero con Adán, luego con Noé, luego con Abraham, luego el pacto pasó a través de Abraham a su hijo Isaac, luego Isaac pasó el pacto a su hijo Jacob, y luego Jacob tuvo 4 esposas, 2 esposas y 2 concubinas, como se quiera entender o leer, que fueron Lea, Raquel, Bila y Silpa, y a través de Jacob son los 12 patriarcas de nuestro pueblo Israel. Entonces aquí en Génesis 35, en el versículo 22, voy a empezar a leer el 23 y después regresamos al 22. Nos está hablando de los hijos de Jacob. Dice los hijos de Lea: Rubén, el primogénito de Jacob; Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel: José y Benjamín. Los hijos de Bila, sierva de Raquel: Dan y Neftalí. Y los hijos de Silpa, sierva de Lea: Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Entonces de los hijos de Jacob, la primera mujer que salió embarazada fue Lea. Ella tuvo al primogénito, que es Rubén. Pero aquí las escrituras en el versículo 22 nos dice perdón: aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llevó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Entonces Rubén era el primogénito, pero por cuanto mancilló el hecho de su padre, entonces le fue quitada la primogenitura y le fue dada a los hijos de José. Le fue dada a Efraín, que era el hijo más pequeño. Manasés era mayor, pero la primogenitura le fue dada a Efraín, hijo de José. Este pasaje es muy importante que lo tengamos en cuenta porque más adelante nos va a traer luz a través de este estudio. A continuación vamos a seguir con esta historia a través de los reyes y de cuándo fue dividido el reino, cuándo fueron divididas las 12 tribus. Los primeros reyes reinaron sobre las 12 tribus. Después del pecado de Salomón se dividió el reino en 2 campamentos: la tribu de José y la tribu de Efraín, y la tribu de Judá. Son las 2 tribus líderes que tomaron el liderato, conocido como el reino del norte y el reino del sur. También esto de que las tribus de que el pueblo de Israel iba a ser dividido en 2 campamentos, ya estaba hecho. A continuación les voy a poner este pasaje de cuando se dividió la primera vez las 12 tribus, y después vamos a ir a la historia de los reyes de Israel. En el libro de Eclesiastés, hermanos, nos dice qué es lo que fue, lo mismo que será; qué es lo que ha sido hecho, lo mismo que será hecho. Entonces, en el conocimiento del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, las cosas no son lineales, sino son circulares. Todo vuelve a suceder otra vez. Y estamos haciendo el estudio de cuando se dividieron las 12 tribus en 2 campamentos, en el reino del norte y el reino del sur. Las 10 tribus y las 2 tribus, Judá y Benjamín, están ahorita en la tierra de Israel. Las otras 10 tribus estamos esparcidas entre todas las naciones. Entonces, la primera vez que esto sucedió es en Génesis, capítulo 32, versículo 7. Es cuando Jacob se iba a ir a encontrar con Esaú. Jacob venía de la casa de Labán y traía ovejas, camellos y todas esas cosas, sus hijos y sus 4 esposas. Entonces él tenía miedo que Esaú fuera a matarlos a todos y dividió 2 campamentos. Primero mandó a las siervas, luego a Lea, y al último dejó a Raquel con él y a José. No sé, parece que todavía no había nacido Benjamín. Dice Génesis 32, capítulo 7. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos, en 2 campamentos. Aquí está la primera vez que fue dividido el pueblo de Israel en 2 campamentos. Ahorita en el 722 antes se volvió a dividir en 2 campamentos.
pero esto lo vamos a ir mirando a través de las escrituras poco a poco. A continuación vamos a mirar los primeros reyes de Israel y cuáles son los que gobernaron sobre las 12 tribus y en qué momento se dividieron las 12 tribus. En 10 tribus fueron mandadas a la dispersión, al castigo. 2 tribus también fueron llamadas al castigo, pero regresaron. Vamos a ver cuántos años se les dio a cada tribu, cuándo deberían de haber regresado, por qué las ovejas perdidas no regresaron. Cuando vino Jesús todavía seguía buscando las ovejas perdidas. Vamos a mirar si Dios se equivocó, qué fue lo que sucedió, o nosotros no entendemos las escrituras. A continuación vamos a pasar a los reyes de Israel. Ahora, hermanos, las 12 tribus estuvieron cautivas, pasaron el desierto, llegaron a la tierra prometida. Entonces después Saúl fue el primer rey que reinó sobre las 12 tribus. Antes de Saúl fue el profeta Samuel, pero no era rey, era profeta, era un juez. Pero el primer rey que tuvieron las 12 tribus, que reinó sobre las 12 tribus, fue el rey Saúl. Después el segundo que gobernó primero no era sobre todas las tribus, me parece que 10 no estoy seguro de cuántas, pero David reinó sobre las 12 tribus, fue el siguiente rey que reinó sobre las 12 tribus. Después Salomón también reinó sobre las 12 tribus. Saúl hizo lo malo y el Eterno lo quitó. Después levantó a David y Salomón es hijo de David. Entonces vamos a empezar a encontrar aquí cuando fueron divididos. Las 12 tribus fueron divididas en 2 tribus, que es la casa de Judá y la casa de Israel. Eso empezó a suceder en el reinado de Salomón. Fue cuando el Eterno decidió eso, pero se concretó durante los reyes que sucedieron a Salomón. A continuación vamos a mirar en las escrituras estos pasajes para que podamos entender la división de las 2 casas, el reino del sur y el reino del norte. Es muy importante que entendamos este concepto para poder entender todas las escrituras y la profecía que se acaba de cumplir en el año 2008. Muy bien, hermanos, aquí tenemos el siguiente pasaje de las escrituras y les pido que me acompañen para leerlo. El pasaje es Primera de Reyes, capítulo 11, del 1 al 13. Eso los voy a leer. Es la apostasía del rey Salomón, cuando el rey Salomón empezó a hacer todas las cosas que al Eterno le desagradan. Y esto fue lo que sucedió. Primera de Reyes 11. Dice: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a ustedes, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de David su padre. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Hizo así para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino, y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Ok, hermanos, ahora tenemos estos otros 2 pasajes de las Sagradas Escrituras, que es Primera de Reyes 11:26
y Primera de Reyes 11:30. Primeramente, quedamos en que Salomón hizo lo malo delante del Eterno y Dios le dijo que le iba a quitar el reinado, pero no lo iba a quitar, se lo iba a quitar hasta después que él muriera, por amor a David su padre. En Primera de Reyes 11:26 dice: también Jeroboam, hijo de Nabat Efrateo, de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. Jeroboam era de la tribu de Efraín. Esto es muy importante que lo entendamos, porque ahorita vamos a entender lo que significa la tribu de Efraín, la casa de Israel, el reino del norte, el reino del sur, la casa de Judá. Vamos a poner atención en que Jeroboam era de la tribu de Efraín. Y dice: la causa por la cual éste alzó su mano contra el rey fue esta: Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David su padre, y este varón Jeroboam era valiente y esforzado. Y viendo Salomón al joven que era valiente, que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Entonces este quedó encargado de la casa de José. Él pertenecía a la casa de José porque él era efrateo, y significa que era de la tribu de Efraín. Efraín es uno de los hijos de José, que fueron Efraín y Manasés. Entonces quedó a cargo de toda la casa de José, o sea, de las 10 tribus del reino del norte. Y aquí en Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 30, dice: y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Les voy a comenzar a leer desde el versículo 29 para que podamos entender todo el contexto. Dice: aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam, ya sabemos que Jeroboam es el siervo de Salomón, al cual el Eterno escogió para dejarlo como rey sobre las 10 tribus. Y este Jeroboam era de la casa de José, era efrateo, era de la tribu de Efraín, hijo de José. Entonces dice: aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de las tribus de Israel. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los Sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos, para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, al cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Entonces el Eterno no le quitó el reino a Salomón por amor a David, pero se lo quitó al hijo de Salomón, que era Roboam. A él nada más le dejó 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Continúo leyendo: pero quitaré el reino de la mano de su hijo, y lo daré a ti, las 10 tribus, y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Yo pues te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieses en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo, y te edificaré casa firme, como le edifiqué a David. Y yo te entregaré a Israel, y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Entonces aquí vemos, este es el inicio, cuando el Eterno empieza a dividir el reino, que era de 12 tribus, lo dividió en 10 tribus. 10 tribus fueron para Jeroboam, que es la casa del reino del norte, o las 10 tribus, y también se le conoce como la casa de Efraín. A Roboam, hijo de Salomón, le quedaron 2 tribus,
que es el reino del sur o la casa de Judá. Ellos se quedaron reinando en Jerusalén y Jeroboam se quedó con las 10 tribus reinando en la región de Samaria. Entonces todos ellos tenían que subir a Jerusalén. Todos los siervos de Jeroboam tenían que ir a donde estaba Roboam, el hijo de Salomón, a Jerusalén, porque ellos se quedaron reinando en Judá. Judea abarca toda la región de Jerusalén y Jeroboam se quedó reinando en Samaria, que es donde estaban las 10 tribus, principalmente la tribu de Efraín, que era la tribu gobernante. A continuación vamos a ver cuándo las 10 tribus fueron llevadas cautivas a Asiria. En Primera de Reyes 12:25 las escrituras nos relatan que Jeroboam comenzó a pecar delante del Altísimo. Y en el capítulo 11 el Eterno le dice a Jeroboam: y si prestares oído a todas las cosas que yo te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo, y te edificaré casa firme como le edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel, y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Entonces el Eterno le acababa de hacer una promesa a Jeroboam, que si Jeroboam guardaba los mandamientos, estatutos y decretos que están en los mandamientos del Eterno, los cuales se encuentran en la Torá, en los 5 libros de Moisés, que él iba a edificar una casa firme, o sea, su reinado no iba a caer. Pero Jeroboam era un hombre muy necio. Entonces ya cuando fue rey sobre Israel, sobre las 10 tribus, dice que Jeroboam, en Primera de Reyes 12:25 en adelante, dice: entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín. O sea, Jeroboam era efraínita, era la tribu de Efraín. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella. Y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David, porque los israelitas 3 veces al año tienen que subir al templo. Entonces el templo estaba en Jerusalén. En Jerusalén reinaba Roboam, el hijo de Salomón, y él reinaba en la región de Samaria, y tenían que subir los israelitas a adorar al templo 3 veces al año. Entonces él dijo: si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios a la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y otro en Dan. Los israelitas ya sabían todo el problema que les habían causado los becerros de oro que habían hecho en el desierto, y aquí este hombre les volvió a fabricar 2 becerros de oro, y ellos estuvieron contentos con sus becerritos. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Esto recuerda mucho a algún tipo de iglesia que hay ahorita, que tiene sus propios sacerdotes, tiene su propio lugar donde dicen que es donde van a adorar ellos, pero no es en Jerusalén, ni son levitas estos sacerdotes que ellos tienen. Pero ese no es el tema. Ahorita el tema, vamos a enfocarnos en este tema. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne, también cambió las fiestas. En el mes 8, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar, así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel, a los 15 días del mes 8, del mes que él había inventado en su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel, y subió al altar para quemar incienso. Entonces aquí hemos estado viendo el pecado todo el tiempo tiene consecuencia. Salomón pecó, el reino fue dividido. El Eterno le prometió a Jeroboam que si él guardaba todos los mandamientos y los estatutos y los decretos, que le iba a edificar casa firme. Pero este hombre necio, en lugar de haber obedecido al Eterno, se puso y hizo becerros de oro, y cambió todo, instituyó nuevos sacerdotes que no eran levitas, cambió el día de adoración, y ya no los dejó subir al templo. Entonces, por culpa del pecado de este hombre y de Salomón, el reino fue dividido.
aparte de ser dividido, fue llevado cautivo. Desde ese tiempo hasta hace poco el pueblo no podía regresar. Vamos entrando en el tema. A continuación vamos a ver otros pasajes en qué año fue llevado el reino de las 10 casas de Israel cautivo, al cautiverio. Muy bien, hermanos, en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 6, nos narra cuando Israel es llevado cautivo. Dice: en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Hala, en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos. Les voy a leer todo el capítulo 17 para que entendamos todo el contexto. Dice: en el año 12º de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria. Reinó sobre Israel y reinó 9 años. E hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo, y él pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. Es lo que les decía yo, que Jeroboam quedó reinando en la región de Samaria, y la casa de Judá tenía la región de Judea. Entonces este rey Salmanasar no invadió Judea, no invadió a Judá, invadió la región de Samaria y llevó cautivo a este rey que reinaba sobre las 10 tribus, el cual era... Dice: en el año 12º de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria, el cual se llamaba Oseas. Vamos a continuar. En el año 9, Oseas, el rey de Asiria, tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y lo puso en Hala, en Jabor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto debajo de la mano dura de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en las ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron ahí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar la ira de Jehová. Hermanos, si ustedes desean, pueden continuar leyendo todo el capítulo 17 del segundo libro de Reyes. Por cuestión de tiempo voy a parar de leer aquí, pero ya sabemos que la casa de Israel fue llevada cautiva. Ahora vamos a mirar por cuánto tiempo debía ser el castigo para la casa de Israel, porque la casa de Judá también fue llevada al cautiverio, pero ellos regresaron, y al parecer las 10 tribus no han regresado todavía. A continuación voy a poner otro pasaje de las Escrituras. Muy bien, hermanos, vamos a ver si el concepto de las 2 casas, de la casa de Israel y de la casa de Judá, es bíblico o únicamente es un invento de hombres. Está por todas las Escrituras. Cuando ustedes lean las Escrituras ahora, entendiendo este concepto, podrán encontrar muchísimos versículos más. Aquí les voy a citar algunos de los más importantes, pero esto se encuentra por todo el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Dice Jeremías 31:31, dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Judá, con la casa de Israel y con la casa de Judá. Entonces aquí nos está hablando que son 2 casas. Voy a leerles desde más atrás para tener contexto. Dice Jeremías 31, versículo 27, el nuevo pacto: he aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré a la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. En aquellos días no dirán más: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera.
he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi Torá en su corazón y su mente, y daré mi Torá en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Aquí en este último versículo únicamente nos está hablando de la casa de Israel y dice que el Eterno le va a volver a poner la Torá, porque la Torá, según nos habían dicho, estaba abolida, o sea, los 5 libros de Moisés. Ahora el Eterno dice que nos las va a poner en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahora vamos a pasar al siguiente pasaje, que es Ezequiel 9:9, el cual también les voy a leer. Ezequiel 9:9 dice de esta manera. Dice, y me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de la sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho, ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no mira. Aquí nos está hablando de la casa de Israel y de la casa de Judá. Ahora, ya que estamos en Ezequiel, vamos a Ezequiel 37:15. Todo el libro de Ezequiel nos está hablando de la casa de Israel principalmente. Es muy importante leer este libro y entenderlo con este concepto de que fue dividida el reino en 2 casas, la casa de Israel y la casa de Judá, la casa del norte y la casa del sur. Entendiendo este concepto podemos entender las escrituras de otra manera y trae mucha luz a los pasajes cuando nosotros lo leemos. Ezequiel 37:15 dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él, para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma otro palo y escribe en él, para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Entonces aquí está dividido el palo de Judá y el palo de José, o el palo de Efraín, y la casa de Israel sus compañeros. Le está hablando al profeta Ezequiel. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo en mi mano, y serán uno en mi mano. Entonces el palo de Efraín, y el palo de José, y el palo de Judá, o sea, son las 2 casas, los 2 reinos. Aquí nos está hablando de los 2 reinos, las 10 tribus y las 2 tribus, Judá y Benjamín, y las otras 10 tribus restantes que se llaman la casa de Israel. Son 2 palos, el cual el Eterno los va a reunir en uno en su mano. También vamos a ir al pasaje de Números, el pasaje de Números 13, del 1 al 15, y aquí vamos a volver a mirar otra vez las 2 casas. Esta es la historia de los espías. Vamos a leerla. Es en Números 13, del 1 en adelante. Es la misión de los 12 espías. Dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviarás un varón, cada príncipe entre ellos, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Estos son los nombres: de la tribu de Rubén, Samúa, hijo de Zacur; de la tribu de Simeón, Zafar, hijo de Ori; de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone. De la tribu de Judá iba Caleb, que era hijo de Jefone. Es muy importante que entendamos quién es Caleb. De la tribu de Isaacar, Igal, hijo de José. De la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. Es muy importante que pongamos atención aquí. De la tribu de Efraín iba Oseas, hijo de Nun. De la tribu de Benjamín, Palti, hijo de Rafu. De la tribu de Salomón, Gadiel, hijo de Sodi. De la tribu de José, de la tribu de Manasés, Gadi, hijo de Susi. De la tribu de Dan, Amiel, hijo de Gamalí. De la tribu de Aser, Setur, hijo de Micael. De la tribu de Neftalí, Nabí, hijo de Baspi. De la tribu de Gad, Geuel, hijo de Maquí. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés por nombre Josué. Entonces Oseas era uno de los 12 espías.
Oseas era hijo de Nun, y a Oseas Moisés le puso Josué. Es uno de los dos espías que trajo buenas noticias. Y el otro espía que trajo buenas noticias es el de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone. 10 espías trajeron malas noticias y 2 espías trajeron buenas noticias. Aquí están los dos reinos. El reino del sur, los 10 espías que trajeron malas noticias, los que se fueron a la dispersión, los que se fueron a la diáspora. Los 2 espías que trajeron buenas noticias pudieran ser las dos tribus que son Judá y Benjamín. Pero aparte, los 2 espías que trajeron buenas noticias, uno era Caleb, hijo de Jefone. Caleb significa perro, pero ese no es el tema. Caleb, hijo de Jefone, trajo buenas noticias, es de la tribu de Judá. Ahí está representada una casa. Oseas, hijo de Nun, es de la tribu de Efraín, o la casa, o las 10 tribus esparcidas. Ahí está representada la otra casa. Los 2 espías que trajeron buenas noticias son Judá y Efraín. Son las dos tribus que reinan sobre las otras 2 tribus, las 2 tribus líderes. Efraín es líder de las 10 tribus y Judá es líder de las otras 2 tribus. Entonces ahí estaban representadas las 2 casas. Ok, hermanos, les dije que pusiéramos atención en que en Génesis 35:22 nos dice que el primogénito es Rubén, pero en Primera de Crónicas capítulo 5 versículo 2, se lo voy a leer desde el 1, dice: los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el hecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Entonces el derecho de primogenitura le fue dado a José, a los hijos de José, que son Efraín y Manasés. Tenemos otro pasaje en las escrituras cuando José llevó a que Jacob, cuando estaba en el lecho de muerte, que estaban en Israel, para que bendijera a sus hijos. Entonces Jacob José puso a la mano derecha de Jacob a Manasés porque era el mayor, pero Jacob cruzó las manos y puso la mano derecha sobre Efraín, que era la bendición del primogénito. Y Jacob se enojó y le dijo: no, padre mío, porque así no es. Pero entonces aquí estamos viendo que la primogenitura pasó a Efraín. Entonces a las 10 tribus también se le conoce como la casa de Efraín, para que cuando ustedes lean en las escrituras estos pasajes y lean algo sobre él, a veces se habla a la tribu de Efraín y a veces se le habla a la casa de Efraín, que representa a las 10 tribus. El siguiente video que quiero hacer va a ser acerca de por qué Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es un código que él vino a rescatar a las 10 tribus. En el siguiente video quiero hacerlo acerca de ese tema, de por qué Jesús es el Cordero de Dios, y ahí sale representado Efraín, pero ese es otro tema. Ahora, ya que miramos que las 12 tribus fueron divididas y las 10 tribus fueron llevadas al cautiverio, ahora vamos a mirar a través de las escrituras cuánto tiempo tenían que ir al cautiverio. En el libro de Ezequiel capítulo 4 versículo 5 se nos detalla el tiempo que iban a ser llevadas al cautiverio. Ezequiel 4 versículo 5 dice: yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días, y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Vamos a leer el contexto para poder entender este pasaje. Ezequiel, desde el 4 en adelante les voy a leer. Dice: tú, hijo de hombre, tómate un adobe y ponlo delante de ti, y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén, y pondrás contra ella sitio, y edificarás contra ella fortaleza, y sacarás contra ella baluarte, y pondrás delante de ella campamento, y colocarás contra ella arietes alrededor. Tómate también una plancha de hierro, y ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad. Afirmarás luego tu rostro contra ella, y será en lugar de cerco, y tú la sitiarás. Es señal a la casa de Israel. Está hablando a la casa de Israel. Y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo, y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él llevará sobre ti la maldad de ellos. El profeta tenía que dormir de un lado, y ese iba a ser el castigo para la casa de Israel. Ya sabemos que la casa de Israel son las 10 tribus, y la casa de Israel ya habían sido llevadas cautivas, y aquí nos está diciendo cuánto tiempo iban a estar castigados. Las 10 tribus, dice, voy a volver a leer el contexto.
Y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo, y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él, llevarás sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días, y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. El profeta iba a dormir 390 días de un lado, y cada día iba a ser un año de castigo para la casa de Israel. El profeta iba a dormir 390 días de un lado, y iban a ser 390 años de castigo para la casa de Israel. Ahora, aquí también sale el castigo para la casa de Judá. Dice en el versículo 6, cumplidos estos te acostarás sobre tu lado derecho. Sobre el lado izquierdo eran 390 días para el castigo de la casa de Israel. Ahora Dios le habla al profeta y le dice que se va a acostar sobre el otro lado. Dice, cumplidos estos te acostarás sobre tu lado derecho por segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá. 40 días, día por año, yo te lo he dado. El castigo para la casa de Judá fueron 40 días que iba a dormir el profeta del lado derecho, los cuales iban a ser 40 años para la casa de Judá. La casa de Israel o las 10 tribus estaban castigadas por 390 años. La casa de Judá estaba siendo llevada al castigo por 40 años. La casa de Israel fue llevada cautiva a Siria. A la casa de Judá fue llevada cautiva a Babilonia. La casa de Judá, después de los 40 años, ellos regresaron y volvieron a reedificar el templo y moraron en Jerusalén. Las 10 tribus perdidas, cuando Jesús vino, que él dijo que no había venido sino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, las 10 tribus ya deberían de haber regresado. A continuación vamos a ver en Wikipedia en qué año fueron llevadas cautivas las 10 tribus a Siria. Y únicamente tenían que ir al cautiverio por 390 años. A continuación les voy a poner una imagen en la Wikipedia, ustedes pueden encontrar esta información. Únicamente le preguntan a Google en qué año fueron llevadas las 10 tribus de Israel cautivas, y ahí nos va a salir esta información que a continuación se las voy a poner. Muy bien, hermanos, ahora que ya miramos que en Ezequiel 4:5 dice que las 10 tribus fueron llevadas al cautiverio por 390 años, ese era el castigo. A través de Wikipedia, en la información que les acabo de mostrar, aparece que en el año 722 a.C. fueron llevados cautivos. En el año 722 a.C. fueron al cautiverio. El castigo era 390 años. Tenemos 722 a.C. menos 390 nos da un total de 332 a.C. En el 332 a.C. las 10 tribus ya deberían de haber regresado a la región de Samaria, que era la parte de la tierra de Israel que a ellos les pertenecían. En el 722 fueron llevados cautivos. El castigo era 390 años. 722 a.C. menos 390 años nos da 332 a.C. Ahora, en Mateo 15:24 dice, él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora que ya entendemos el concepto casa de Israel, sabemos que son las 10 tribus, entendemos el concepto casa de Israel. Entonces aquí Jesús les respondió y les dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él no fue enviado a levantar ninguna iglesia cristiana, católica, testigos de Jehová, mormones o cualquier otra religión, que hay más de 4,000. Él no fue enviado a fundar ninguna iglesia. Él dijo, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Si vamos al libro de Hechos 4:19 y 5:29 nos dice que es más importante obedecer a Dios antes que a los hombres. Si Jesús dice que él únicamente fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, entonces no le hagan caso a los hombres que dicen que vino a fundar una iglesia. No importa el nombre que tenga la iglesia, Jesús no vino a fundar iglesias, vino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y en Hechos dice que es más importante obedecer a Dios antes que a los hombres. Esta es la palabra de Dios, no es la palabra mía. Regresemos. ¿Acaso el Eterno se equivocó?
cuando dijo que el castigo eran 390 años y en el 332 deberían de haber regresado. Luego todavía vino Jesús, Yeshua, en el año 0 cuando él nació, y en el año 30 por ahí comenzó su ministerio, en el año 33, y él todavía seguía buscando las ovejas perdidas de la casa de Israel, cuando estas ovejas deberían de haber regresado hace 300 años y haber estado instaladas en la región de Samaria, pero Jesús las seguía buscando. Entonces, ¿qué sucedió? Dios se equivocó, se equivoca, se contradice. Dios no conoce el futuro, o no conoce el pasado, o no sabe qué es lo que va a suceder, o lo que ya sucedió. Entonces, vamos a mirar por qué aparentemente Dios se equivocó con esta fecha. Todo lo vamos a hacer a través de las Escrituras. Vamos a poner otro pasaje bíblico para que nos expliquen por qué está sucediendo esto, por qué las cuentas no dan. Ahora sí, hermanos, aquí con las mismas Escrituras vamos a revelar el misterio por qué nos está fallando la cuenta. Si fueron llevados 390 años de castigo en el 722 a.C., en el año 332 a.C. deberían de haber estado las ovejas, haber regresado a la región de Samaria, y Jesús vino y todavía seguía buscando las ovejas perdidas de la casa de Israel, o sea, seguía buscando las 10 tribus. Él vino a buscar a las 10 tribus perdidas. Entonces, en Levítico 26, versículo 18, vamos a leerlo para que podamos entender por qué aparentemente parece que el Eterno se equivocó, pero no se equivocó, porque Él no se equivoca, Él es perfecto. Levítico 26, 18 dice: y si aún con estas cosas no me oyeres, yo volveré a castigarlos 7 veces más por vuestros pecados. Vamos a leer contexto para entender esto. Aquí en la Reina Valera, Levítico 26, del 14 en adelante, dice: consecuencias de la desobediencia. Pero si no me oyeres ni hicieres todos estos mis mandamientos, y si desdeñares mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos, e invalidando mi pacto, yo también haré con ustedes esto: enviaré sobre ustedes terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembrarán en vano y vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra ustedes, y serán heridos delante de vuestros enemigos, y los que los aborrecen se enseñorearán de ustedes, y huirán sin que haya quien os persiga. Y si aún con estas cosas no me oyeren, yo volveré a castigarlos 7 veces más por vuestros pecados. Hay varios pasajes en las Escrituras que nos habla que si el Eterno te da un castigo, si el Eterno dice: voy a castigar a esta persona o a este pueblo por 10 años, y el pueblo o la persona se arrepiente, a los 10 años puede regresar, como sucedió con la casa de Judá. La casa de Judá se arrepintió cuando estaban en Babilonia, y Daniel leyó el libro de Jeremías y leyó el tiempo que iban a ser castigados, y supo que ya podían regresar, y empezó a orar al Eterno, y el Eterno les dio chance de regresar otra vez a Jerusalén. Las 10 tribus perdidas nunca se arrepintieron, entonces los 390 años se les multiplicaron por 7, porque así dice las Escrituras en Levítico 26, 18. Levítico 26, 18 dice que se te va a aumentar 7 veces más el castigo. Entonces fueron castigados por 390 años. Multiplicamos 390 años, no se arrepintieron, se les multiplica por 7 veces más. 390 por 7 igual a 2730. El castigo se aumentó, se multiplicó por 7. Y esta vez ya no eran 390 años. Esta vez eran 2730 años. Ahora tenemos la cifra de 2730 años de castigo. Fueron llevados en el 722 a.C. A 2730 le restamos 722 y nos da la cantidad de 2008. En el año 2008 se acabó el castigo para la casa de Israel, para las 10 tribus, y ya podemos regresar. Ya dejen de andar de religión en religión. No importa que seas ujier, no importa qué puesto tengas dentro de tu denominación religiosa, regresa a guardar los mandamientos del Eterno, la Torá, el Shabbat. En Éxodo 31:13 me parece que dice que el sábado es la señal entre Dios y sus hijos. Salgan de las religiones y empiecen a guardar los mandamientos del Eterno. Ya pueden regresar, desde el 2008 pueden regresar.
Antes del 2008 me parece que las tribus fueron llevadas cautivas en porciones, primero una parte y luego otra parte. Entonces, antes del 2008, en los 90, el Eterno empezó a despertar a un grupo pequeño de personas para que ellos empezaran a estudiar los mandamientos y nos enseñaran a nosotros, los que íbamos a despertar después. Estamos despertando en bloques, en partes. El Eterno no puede despertar a cada una de las personas de las 10 tribus que están esparcidas, porque se haría un desorden, un desastre. Estamos empezando a despertar poco a poco. Despierta un grupo, se prepara para poder recibir el siguiente grupo. Cada vez están despertando más. Esto de las raíces hebreas está en el corazón del Eterno. Los pastores, todos ustedes pastores que están en contra de guardar los mandamientos, en contra del Shabbat, en contra de todo lo que tiene que ver con hebreo, arrepiéntanse, pídanle perdón al Eterno y regresen al pueblo de Israel, que son los que tienen el pacto con el Eterno. Hermanos, si el video les está gustando, le pido que le den like, me dejen algún comentario, alguna pregunta, alguna inquietud, o si piensan que yo estoy equivocado también, no importa de qué religión sea la persona que deje el comentario, si lo deja de una manera respetuosa, yo voy a tratar de contestarlo con las escrituras. Y si el video les está gustando, le pido que se suscriban, dejen un like, dejen un comentario. También se lo pueden enviar a cualquier persona que necesite conocer esta información de las dos casas y de cuándo se cumplió el castigo. Muchas gracias. Shalom.